Nosotros, ayer yo lo decía en la tele, que gracias a Dios medimos bárbaro anoche, eh, que parece que hay una predilección en los programas de televisión hoy por escuchar cosas que no te laven el valero, que no te mientan. Y siempre le digo a mi equipo, tratemos de hablar con toda la verdad, porque podemos medir bajo, pero con la conciencia tranquila, ¿no? No vendamos boludeces. Y anoche medimos muy bien con esto, hablando de la teoría del sapo, ¿no? No nos damos cuenta en el mundo. Por eso se hablaba de China, de Putin, del chino boludo del presidente de Estados Unidos. No es casual que estas tres potencias estén en el medio de toda esta historia. Podía haber sido la poliomielitis, no importa, pero había que tener una excusa para ponerle la mano encima al hombre, ¿no? En todo. Había que tener una excusa por ejemplo, para quererle sacar a la gente las obras sociales y poner mañana el Estado te atiende en Tecnópolis, no necesitas más pagar obra social. Te digo, ¿en qué le va a servir a un país quebrado como este? Un país pordiosero que está pidiendo la escupidera a todo el mundo, que es una vergüenza, que ya estamos catalogados en el mundo como históricamente un país deudor y garca. O sea, dice, vamos a negociar la deuda. Y te la van a negociar porque saben que sos garca. O sea, y además nosotros tenemos una teoría aplicada históricamente que es bárbara. Y si no es esto, no te garpo. Parece mentira que la palabra... Mi papá tenía una imprenta, ¿no? Mi papá fue un hombre muy acercano, ya lo digo por última vez, muy cercano a Ilia. Y casi diría yo, pegado a Ilia. Y lo amaba a Ilia. Y fue uno de los que el radicalismo no era como Moro. Es uno de los que el radicalismo empobreció. Porque él puso la imprenta a disposición incluso de Alfonsín, de los panfletos, de los... Entonces, antes no se pagaba a conductores, antes se pagaban afiches. Entonces, resulta que papá me hablaba de la palabra y del apellido, y papá le compraba Graphex, que era una industria de imprenta, las máquinas Heidelberg, me acuerdo. Eran máquinas de mucho tonelaje. Y le decían, Vasco, ¿cómo la vas a pagar? Dice, y te la voy a pagar por mes. ¿Y cuánto podés pagar por mes? Pues 12.000 pesos, no sé cuánto valía el peso en ese momento. Papá decía, mi palabra es un documento. Y la palabra de mi papá valía. Y la pagaba, por supuesto, porque a los 2 años Graphex le estaba bajando el nuevo modelo de Heidelberg. Entonces, nunca tuvimos mucha plata en casa, pero sí tuvimos la palabra y la dignidad. Hace unos 50 años, 40 años, no sé en qué momento, tal vez fue en la época de Isabelita, por ahí. Digo esto cronológicamente, porque la Argentina la mide no con el calendario, sino con los que nos cagaron, ¿no? Entonces, cuando dentro de 50 años mi hijo esté hablando de cuándo le fue peor, no me acuerdo si con Cristina o con Macri, pero alguno me cagó la casa. Bueno, y me hablaba de la palabra el viejo, ¿no? Y vos fíjate que hoy el ser garca es... Ahí está, ¿en qué momento fue? El ser garca es sinónimo de ser vivo, ¿no? Yo creo que empezó con las mesas de dinero, empezó con los yuppies. La palabra yuppie equivale a garca, ¿no? El gel en el pelo, el saco ajustadito y cagar gente por el microcentro. Los compro oro, ¿se acuerdan? En alguna época, creo que era de Menem, los que compraban oro a las viejas y se hacían ricos comprando oro y cagando gente. Por eso, esta tos no es de coronavirus, es del alcohol de mierda que me puse. Pero digo, aviso, porque ahora hay que avisar de qué tenés la tos. Pero digo, repito, que cuando desde el Estado se dice, de la deuda vamos a pedir una quita, le vamos a pagar un 40 dentro de 2 años, después el resto vamos a ver si lo pagamos. Y además cuando se hablan, tenés un cáncer virtual o tenés un tumor, no, es un default, no es un default virtual. Estamos en quiebra. Estamos en una quiebra que si no hubiera sido por el coronavirus nos hubiera dolido mucho más. Pero como ahora te corren con la posibilidad de morirte, la quiebra no nos importa tanto. A ver, le voy a explicar a usted que está en su casa. Si yo le digo que usted tiene una metástasis total y 3 meses de vida,
Y le digo, y además, el Banco Nación le va a ejecutar la casa. Usted dice, me chupa un huevo la ejecución, hablame de mi enfermedad. Esto es lo mismo que cuando se dice plata o vida. No, las dos cosas van juntas y hay vida. Si no me está diciendo que nos vamos a morir todos. Donde 100.000 pobres más o menos no cuestan nada, es porque hay un desprecio terrible por el pobre. Cuando que 100.000 personas caigan en un estado de pobreza total, estamos hablando de un desprecio total al ser humano. Porque lo que tiene que decir un estadista, como se quieren vender, es que voy a tratar que haya 100.000 pobres menos a pesar de. La realidad de la Argentina es esta, aunque nos duela, y aunque pongamos optimismo y maracas, estamos en una situación que el que no se preocupa es un irresponsable. Una vez me decía Lito Cruz, el que no está nervioso antes de subir al escenario no es que es un buen actor, es un irresponsable. Y si usted como argentino confía en lo que le digo y no piensa que nos estamos cayendo a un pozo de donde no vamos a salir más, usted es un irresponsable. Si usted piensa que yo le voy a solucionar la vida desde una radio, de un canal de televisión, o se la va a solucionar Alberto, Cristina o Macri, usted es un irresponsable. Usted no se está dando cuenta de la Argentina que se viene, y no es ser apocalíptico, porque acá cuando vuelve a decir la verdad a alguno, ustedes prefieren una gran mentira en cambio de una pequeña realidad. Y por eso hemos llegado a este punto de inflexión donde nos hemos servido como el sapo y no nos damos cuenta. Ya es tarde. Lo malo es eso, que antes había futuro, antes había otro curro, antes había otro presidente para que venga a robar. Ahora es tarde. Llegamos a tocar el fondo de la olla. Quedan algunos ladronzuelos que se quedan con el alcohol en gel, se quedan con los fideos, se quedan con algún lote de algún viejo, rematan alguna casa de alguien. Pero lo grosso, lo grande, ya se lo llevaron. Por eso es que ahora tenemos que inventar plata. Por eso ahora estamos imprimiendo bonos que no valen nada. Lo malo es que nosotros en este momento, antes pensábamos, soñábamos con irnos a Uruguay, que por lo menos en Uruguay somos más parecidos todos, manejamos el idioma y la única diferencia con nosotros es la dignidad y la palabra. Ellos tienen dignidad y palabra. Pero ahora con esto del coronavirus, no te puedes ir a ningún lado. Entonces, cuando pase el coronavirus, los norteamericanos, como ya lo están haciendo, vuelven a poner la fábrica en marcha y arrancan a vendernos los que necesitan los países emergentes, que no son emergentes, son países pobres como nosotros, pero con la diferencia que no tenemos crédito. A ver, se lo llevo a su casa a ver si entiende. Cuando pase el coronavirus, yo vuelvo a fabricar remeras. Con la diferencia que usted no las puede comprar, porque no va a tener plata. O sea, otros países van a comprar los autos norteamericanos, porque enseguida se levantan 2 películas en Hollywood y le ganó Brad Pitt al coronavirus, con un rayo que inventó Dustin Hoffman. Nosotros no salimos más. O sea, que nosotros tenemos que agradecer dentro de un tiempo que nos sigan fiando los barbijos, o que nos regale China algún producto. No tenemos más crédito. Por eso cuando dicen, ¿se van a importar gomas de auto? Y no. ¿Se van a importar remedios? No. A lo mejor, solidariamente, y porque damos lástima, nos manden alguna vacunita. Pero vamos a tener el default, es tener cerradas las puertas del mundo. Es estar en el veraz. Es quedarte sin crédito. Entonces nosotros estamos viendo esto como todo el día el coronavirus tapa en televisión el grave problema social que estamos teniendo y que les voy a ser honesto, no es culpa de Alberto, es heredado. Alberto heredó un montón de ladrones. Alberto heredó el saqueo de la Argentina de los últimos 50 años. Yo la verdad no sé qué tenía en la cabeza cuando dijo que sí. Bueno, puede ser porque no había coronavirus. Entonces él pensó que con chamullo esto se salía con una guitarreada y con Spinetta y algún baile de Cristina arriba de un escenario salíamos. Pero la verdad que estoy muy preocupado. Y no estoy preocupado por mi futuro laboral, estoy preocupado por el futuro de vida
de libertades. Porque tampoco te sirve de nada tener plata cuando en realidad los que están alrededor tuyo no van a tener. Y el que sobreviva al coronavirus va a ser pobre. Y los pobres a lo mejor no van a estar. Los muy pobres, porque acá se dividen las clases sociales, hablan de la clase media. No existe la clase media. Existen los pobres que somos nosotros, que llegamos con el sueldo a fin de mes, ayudando a otros pobres, que son nuestros hijos, que no llegan a fin de mes, y ayudando a otros pobres, que son nuestros padres, que no llegan a fin de mes, y ayudando a otros pobres, que son 10 aplaudidores, que cobran 100.000 mangos por mes de juntar 8 o 10 planes que pagamos nosotros. O sea, esa no es clase media. Esa es clase que cobra como media y se transforma en pobre automáticamente y el Estado se lleva otro 50%. Los que son, que usted ve en La Matanza, en todos estos lugares, son marginales. Son gente que no tiene casa, a veces no tiene ni documento. ¿Y qué es más? Si se llegan a morir por coronavirus, nadie sabe quién murió. Porque van a aparecer muertos en un basural, arriba de un carro con un caballo, adentro de un rancho, y van a decir, como ya pasó ayer, murió de un resfrío, un virus de la basura. Entonces, no digamos que nosotros somos clase media, porque lo que nos da vergüenza decir es que somos pobres. Y esa es la peor indignidad, porque la pobreza digna es maravillosa. La pobreza digna te manda a trabajar. La marginalidad te está diciendo no labures, porque yo te voy a dar un plan y por más que labures nunca vas a ser clase media. Por eso nunca entendí que la señora que labura en tu casa sea clase media, que la patrona sea clase media y que el patrón de la patrona, del marido, sea clase media. Nos da vergüenza la pobreza. Y la pobreza es lo que te ayuda a salir y a emerger. La pobreza te da dignidad y hacer los deberes bien para poder no seguir en esta situación. Yo escucho mucho a Serrat, pero siempre escucho en las canciones que habla de la dignidad de salir de esta cochambre de muertos de hambre, de ponerse las pilas y arrancar. Creo que se llamaba Tú no princesa o así, una canción de Serrat que hablaba de la hija que iba a hacer un casting para televisión. Es eso, pero bueno, a los gobiernos les importa mucho cambiarnos la cabeza y hablarnos de la dignidad de la clase media y hablar de los pobres pero no de los marginales. Y los intendentes nunca hablan de los marginales, siempre hablan de los pobres. Y marginal también puede ser un pobre que vende droga para comer, que sale a matar gente con la moto para afanar. Los marginales son capaces de hacer cualquier cosa porque tienen la impunidad de la marginalidad. Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaban los travestis acá en la esquina, paraba el patrullero y decía, les hago un acta. Se cagaban de risa porque en ese momento tampoco tenían legalizada su sexualidad. O sea, no era nadie. Y no tenía ningún domicilio porque no tenían el documento encima. Entonces decía, bueno, Tamara, presentarse en el tribunal de falta. Y se cagaban, se limpiaban el culo con la boleta. Eso es ser marginales, no existir para la sociedad. Y nosotros tenemos 12 millones de marginales que solo existen para ir a votar. Esa es la situación de la Argentina hoy, chicos. No es ser agorero, es ser realista para que nos demos cuenta de que nos va a costar varias generaciones empezar a ser pobres.